Vamos con la información. El PRI obtuvo triunfos en la mayoría de las 14 entidades donde ayer hubo elecciones. Fueron 15 en realidad, porque hubo una elección extraordinaria ahí en un municipio de Sonora. Pero bueno, en los 14 estados donde hubo elecciones más generales, el PRI obtuvo triunfos importantes, sobre todo en Veracruz, en Quintana Roo, en Tamaulipas, en Chihuahua, en menor medida en Sinaloa, porque las características ahí eran diferentes, mientras que Acción Nacional ganó la ciudad de Puebla y prácticamente muy buena parte del estado de Puebla, y entre otras alcaldías Nuevo Laredo y Saltillo. Pero le fue muy mal al PAN en el resto de Tamaulipas. La verdad, era un estado que había ganado muy ampliamente el año pasado, y ahora, salvo Nuevo Laredo, que es un bastión ahí histórico de Acción Nacional, no le fue nada bien en Tamaulipas. En Baja California, la única entidad donde se eligió gobernador, todavía no hay resultados, ya que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de esa entidad detuvo el PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminares, con 97% de las actas computadas, que daban una ventaja de 3.1% a Francisco Vega de la Madrid, candidato de la coalición Unidos por Baja California, encabezada por el PAN y el PRD, quien sumaba 390.657 votos, equivalentes al 47.15%. En segundo lugar estaba el candidato de Compromiso por Baja California, del PRI, el Partido Verde, Fernando Castro Trenti, quien sumaba 365,000 votos, es decir, el 44.14% de la votación. ¿Esto por qué se suspendió el PREP? Porque la empresa que maneja este mecanismo, este programa de resultados electorales preliminares, reportó un error aritmético en la sumatoria de los porcentajes, aunque aseguró que no llega a un 1% del total de votos, por lo que el Consejo General del Instituto Electoral decidió invalidar el PREP. Si la diferencia según el PREP era de poco más de 3 puntos y el error porcentual, el error aritmético sería de 1 punto, se confirmaría la victoria de Kiko Vega en un estado que el PAN viene gobernando desde 1989. El presidente del Instituto Estatal Electoral, Rubén Castro Bojorquez, anunció que se auditará el PREP y que no validarán sus resultados, y que incluso podría suspenderse el pago a la empresa con la que se contrató este servicio. Nosotros les podemos mostrar el PREP, pero nosotros no le creemos al PREP. Nosotros no validamos el PREP. Bueno, esto es lo que dice este señor Rubén Castro Bojorquez. Lo cierto es que si el PREP no funcionó, uno de los principales responsables se llaman los miembros del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Yo no recuerdo, insisto, una elección que se haya tenido que suspender el programa de resultados electorales por fallas en el propio sistema desde hace décadas. Al respecto, la secretaria general del PAN, Cecilia Romero, minimizó la falla en el PREP de Baja California al decir que no son resultados oficiales, por lo que los conteos distritales serán los que confirmen los triunfos de sus partidos y sus fuerzas políticas aliadas. Aseguró que en los comicios de las 14 entidades, dice Cecilia Romero, mantuvieron el poder en 93 municipios y ganaron por primera vez en otros 176 municipios, por lo que pasarán de gobernar de 2.7 millones de mexicanos a 5.1 millones en esos estados. De las actas que obran en nuestro poder, tenemos la absoluta convicción de haber ganado la gubernatura del estado por más de 25,000 votos. Esto es contundente, independientemente, por supuesto, de que haya conteos y recuentos y decisiones oficiales que esperaremos con toda calma y con toda tranquilidad. En conferencia de prensa, el candidato priista al gobierno de Baja California, Fernando Castro Trenti, dijo que no reconoce los resultados del PREP, ya que este registra errores sustanciales, y exigió un conteo de actas. No podemos dar por cierto de ninguna manera que perdimos la elección, aclarando que
la perdí la voy a reconocer, porque esa es la historia de mi vida. Lo único que no puede suceder es que estemos presenciando en la única elección de gobernador de las 15 elecciones que se hicieron, estemos presenciando el problema de certeza más grande en estos tiempos modernos, cuando debieron haberlo parado en seco al principio, punto, no sirvió, no estar discutiendo si le van a pagar o no los 6 millones de pesos a la empresa que tronó, punto, no sirve ese PRES. Bueno, ahí está, no sirve, pero habrá que ver, de todas formas, habrá que ver cómo va la elección. Y la elección se definirá en el conteo de las actas distritales. En Puebla, el candidato del PAN-PRD, Antonio Gali Fayad, ganó las elecciones del municipio de la ciudad, una de las ciudades más importantes del país, al obtener el 55.2% de los votos, en tanto que el abanderado del PRI del Partido Verde, el ex rector de la universidad local, Enrique Agüera, solo conquistó el 40.3%, 15 puntos de diferencia logró Tony Gali respecto a Enrique Agüera. El PAN y el PRD ganaron también los municipios de Atlisco, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Tezuitlán, Izúcar de Matamoros y Zacatlán. El PRI y el Verde ganaron Tehuacán, que es la segunda ciudad con más votantes en el estado. La coalición encabezada por el PAN ganó la mayoría de los 23 distritos electorales. En Veracruz, el programa de resultados electorales preliminares muestra que el PRI lleva la delantera en las presidencias municipales de Orizaba, Poza Rica, Veracruz y Jalapa, mientras que el PAN está adelante en Boca del Río y en Córdoba. Respecto a los comicios para elegir diputados de representación proporcional en los 30 distritos del estado, el PRI va arriba en 25 y Acción Nacional en 5. Otra elección para el PRI importantísima, la de Veracruz, haber ganado en Veracruz, en el Puerto, en Jalapa, en Poza Rica, en Orizaba, es fundamental, no solamente para el PRIismo, también lo es para la administración de Javier Duarte, que se queda además con mayoría en el Congreso local. En Quintana Roo, otro estado donde el PRI tuvo una recuperación muy importante. El PRI aventaja en 7 de los 13 municipios, pero entre ellos los más importantes: Cancún, donde el PRD había gobernado durante los 2 últimos periodos con muy malos resultados, hay que decirlo. También ganó el PRI Chetumal, Cozumel, Solidaridad, donde se encuentra Playa del Carmen, y Tulum. Es el cinturón económico y político de Quintana Roo. En la contienda para diputados, el PRI tiene 11 de 25 escaños en la actual legislatura y ganó 14 ahora de 15 distritos. Tendrá mayoría. Roberto Borges también tendrá mayoría y mayoría amplia ahí en su estado. Graciela Saldaña Fraire, candidata del PRD a la presidencia de Benito Juárez, donde se encuentra Cancún, dijo que las elecciones fueron inmorales e ilegales y el PRD en Cancún tendría que hacer mínimamente una autocrítica. Fueron un desastre sus gobiernos, con personajes ligados con todo tipo de corrupciones, y la ciudadanía finalmente se los cobró. En Tamaulipas, los resultados preliminares sobre la elección de 43 alcaldes le dan al PRI la ventaja en 35 presidencias municipales y al PAN en 8, entre ellas Nuevo Laredo. Le fue bien, la verdad le fue muy bien al PRI en Tamaulipas. Si bien perdió algunos distritos, ganó la enorme mayoría del estado. De las 22 diputaciones en disputa, el PRI aventaja en 16 y el PAN en 6. En Chihuahua, el PRI también ganaba en 51 de los 67 ayuntamientos y 18 de los 23 distritos electorales. Entre los municipios que ganó el PRI están Ciudad Juárez y la capital del estado, Chihuahua. 15 fueron para el PAN, entre ellos las ciudades de Cuauhtémoc y Delicias. Ante la cerrada contienda en Baja California,
El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Alejandro Luna Ramos, aseguró que están preparados para recibir las impugnaciones electorales. Las luchas políticas deben de ser más propositivas que negativas. Que si bien la lucha debe ser frontal, fuerte y todo, debe de ser más también de propuestas. Que los candidatos y los actores políticos deben buscar y empezar a entender que ya el pueblo de México no quiere oír desacreditaciones, que lo que necesita entender y oír son cuestiones positivas y solución a los enormes problemas sociales de toda índole que estamos padeciendo en este país. Ante las irregularidades que manifestaron el PAN y el PRD en las elecciones de este domingo, el presidente Peña Nieto expresó que tanto los vencedores como los perdedores deben acatar la decisión de los electores. Los ciudadanos ejercieron su derecho al sufragio, al elegir a sus representantes y autoridades locales. Corresponde ahora a todos los candidatos y partidos políticos acatar la decisión ciudadana expresada en las urnas. En toda democracia hay ganadores y quienes no se ven favorecidos por la mayoría. Por ello, México espera que los contendientes y sus seguidores prevalezcan la civilidad y el reconocimiento a los resultados. Peña Nieto hizo un llamado para que prevalezca un clima de paz y tranquilidad después de los comicios. Mientras tanto, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, José Antonio González Anaya, anunció que se gastarán 42,000 millones de pesos en la compra de medicinas y material de curación. El monto de esta compra consolidada de medicamentos se incrementa de 30,000 millones de pesos a más de 42,000. Se espera una participación de más de 150 empresas. Asimismo, siguiendo las instrucciones del presidente de la República, se utilizará la reserva correspondiente, con lo que se busca adquirir insumos por un monto cercano a 5,000 millones de pesos en apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. En las imágenes internacionales, al menos 51 personas murieron y otras 435 resultaron heridas tras los enfrentamientos entre islamistas y miembros de las Fuerzas Armadas en El Cairo, informó el Ministerio Egipcio de Sanidad. Autoridades del ejército informaron que sus fuerzas sufrieron un ataque en el cuartel general de la Guardia Republicana con armas de fuego y bombas incendiarias, lo que motivó la respuesta de los militares. En contraste, los hermanos musulmanes aseguraron que lo sucedido fue una masacre, dicen, perpetrada por las fuerzas de seguridad contra los islamistas. Probablemente los dos tengan razón. En tanto, el presidente interino, Adlí Mansur, formó una comisión para investigar los sucesos en el cuartel de la Guardia Republicana e instó a los manifestantes a que se alejen de los centros vitales y las instalaciones militares del país. El Partido Justicia y Libertad de la Hermandad Musulmana llamó a la rebelión contra el gobierno y pidió a la comunidad internacional su intervención. Tras el accidente de un avión Boeing 777 en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, en el que murieron 2 personas y 180 resultaron heridas, autoridades de la compañía Asiana Airlines informaron que el piloto de la nave, Lee Kang-kook, se encontraba en prácticas y solo tenía 43 horas de vuelo acumuladas con este tipo de aeronaves. Tenía, hay que decirlo, miles de horas de vuelo en otro tipo de aeronaves, pero solamente 43 en un Boeing 777. Si uno ve los videos, hay videos de estos casos, resulta evidente que hay un error humano. Como se dice, le quedó corta la pista cuando iban a aterrizar en el aeropuerto de San Francisco. Las víctimas mortales son 2 adolescentes chinas que viajaban a Estados Unidos con otros 70 ciudadanos chinos en el marco de un programa de estudio, confirmaron este lunes fuentes oficiales de ese país. Las primeras investigaciones apuntan evidentemente a un error humano en el accidente, ya que el avión volaba a muy baja altitud y con una velocidad demasiado moderada cuando intentó aterrizar. Se dice, según lo que se ha estado divulgando en las últimas
horas que los pilotos trataron en los últimos segundos de recuperar la velocidad y elevar un poco el avión, pero ya no lo pudieron hacer. Se quedó corto. Lisa y llanamente el avión se quedó corto al llegar a la pista. Tras las ofertas de asilo que el ex analista de la CIA Edward Snowden recibió por parte de Nicaragua, Venezuela y Bolivia, la Casa Blanca advirtió que no se debe permitir que Snowden viaje a otro país que no sea Estados Unidos. Snowden, quien se encuentra desde el 23 de junio en la zona de tránsito del aeropuerto ruso de Sheremetyevo, ha realizado ya una solicitud formal de asilo a Nicaragua, recibida por la legación de ese país en Moscú. Y el periódico Globo en Brasil informó que los servicios de inteligencia de Estados Unidos interceptaron millones de correos electrónicos y llamadas telefónicas en ese país, según los documentos de Snowden. La nota indica que en la última década, personas residentes o en tránsito en Brasil, así como empresas instaladas en el país, se volvieron blancos del espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional.